No necesitamos de armas, no necesitamos de violencias, no necesitamos de odios, no necesitamos de venganza. Simplemente necesitamos un esfero y una voluntad, la de ir a la urna y marcar sobre Petro y Francia una X. Y así cambiamos la historia, porque aquí tenemos un compromiso de ser presidente de Colombia. Yo sé de un mandatario. ¿Qué es un mandatario? Es alguien que hace un mandado, es un mandadero, quien ordena el mandado. En el caso de los gobiernos que hemos visto, el mandado lo hace el corrupto, lo dicta la mafia, lo dicta la codicia, lo dicta la indolencia, lo dicta la incapacidad, lo dicta el sectarismo y el odio. Aquí podremos decir que si gobierno a partir del 7 de agosto, seré un mandatario, sí, seré un mandadero, pero mi mandante será el pueblo no más. Mi mandante será la mujer del barrio popular, será la mujer del campo, será la mujer en general. Mi mandante será la juventud de Colombia que quiere oportunidades. Mi mandante será el pueblo trabajador al que me debo y a nadie más. Ni un mafioso, ni un corrupto, ni un sectario, ni un asesino genocida se nos convertirá en el que nos da las órdenes. Decidimos marcar esa X. Cuando lo hicimos estábamos convencidos que era lo mejor para Colombia, y así ha sido. Celebramos desde aquí, desde la distancia, desde Málaga, al sur de España, los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro. Un gobierno que ha demostrado que otra Colombia sí es posible. Vamos a analizar un artículo del diario El País, visto con otros ojos, con otros periodistas, desde otras latitudes, donde no sean siempre los periodistas vendidos, los periodistas que siempre le han querido hacer daño al gobierno de Gustavo Petro. Vimos ayer cómo El Tiempo tuvo que salir a desmentir una cantidad de noticias falsas, fake news, que es lo único que han podido hacer, pero las cosas no son así. Demostramos que otra Colombia es posible, celebramos los primeros 100 días desde aquí, desde el otro lado del charco, y decidimos seguir apoyando, convencidos de que esto es lo mejor para Colombia. Vamos a analizar el artículo del diario El País, que tiene una perspectiva muy diferente a todo lo que hablan los medios tradicionales. Vamos. Bueno, encontré acá un sitio apropiado con sonido de pajaritos para poderles leer este artículo. Es un artículo que ha llamado mucho la atención. El mismo Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, lo retuiteó. Él escribe: análisis del País de España sobre los 100 días del gobierno. Un éxito descomunal, dicen. Vamos a leerlo porque de entrada el título llama muchísimo la atención. 100 días de Petro, un cambio en un país que vuelve a tener rumbo. Con mucho pragmatismo político, el gobierno de izquierda ha dado pasos claros para aterrizar sus promesas de transformaciones. La economía es su gran desafío. Este artículo lo escribe Juan Esteban Levin, del diario El País, repetimos. Entonces continuamos. El gobierno de Gustavo Petro es el primero netamente de izquierda en 200 años de vida independiente de Colombia, y como tal apuesta con decisión por el cambio social. La sociedad entera clama por un proyecto de cambio, y ese cambio, ¿por qué no?, puede ser pronto el de todos nosotros. Se lee en el cierre de la autobiografía del presidente, Una vida, muchas vidas, publicada en septiembre de 2021. Al iniciar la exitosa campaña que lo llevó al poder, Cambio por la Vida era el eslogan. Llegó la hora de cambiar, la primera oración de su programa de gobierno. Ese leitmotiv es un reto mayor al ganar las elecciones en segunda vuelta y sin mayorías propias en el Congreso. En sus primeros 100 días, que se cumplen este martes y que fuerzas afines esperan celebrar con marchas multitudinarias, Petro ha iniciado ese desafío a paso firme, mezclando sus propuestas con una gran dosis de pragmatismo, pero sobre todo marcando un norte
para un país que estuvo varios días sin rumbo claro. En los 4 años anteriores, bajo el gobierno de Iván Duque, Colombia vivió una profunda transformación social que no lideró el gobierno. La encabezaron unos jóvenes urbanos que no compartían la lectura de muchos de sus padres ni la de Duque, que avanzaron sin una bandera clara y además debieron enfrentar la crisis por la pandemia del coronavirus. Petro, por su parte, llega con una bandera tan clara que su reto es el mediano plazo, frustrar las expectativas creadas. Para esto es fundamental mostrar victorias, pruebas de que el cambio prometido empezó desde el primer momento. Lo ha hecho, según escribe en este periódico Alberto Casas, el Alberto Casas que conocemos. Con ello ha logrado un éxito descomunal. Los avances son algo que le reconocen incluso sus críticos. El gobierno políticamente ha sido exitoso, dice Luis Guillermo Vélez, quien fue secretario de presidencia de Juan Manuel Santos. Y desde sus columnas en La Silla Vacía en La República ha mostrado ser un detractor permanente del actual mandatario. Vélez se refiere a que Petro priorizó de forma efectiva entre una enorme batería de propuestas de cambio. En eso fueron organizados y metódicos, señala. Eligió 2 grandes temas, una reforma fiscal con una alta meta, recaudo que cargará sobre todo a los más adinerados para lograr mayor equidad y recursos para financiar programas sociales y una ambiciosa política de paz, la llamada paz total, que consiste en negociar de forma simultánea con diferentes grupos armados desde guerrillas hasta bandas criminales locales organizadas. Otras reformas que dieron mucho que hablar en campaña, como la pensional o la de la salud, quedaron aplazadas para más adelante. Mientras tanto, hay avances que marcan este cambio. Como reconoce Vélez, esos ya son conocidos, una reforma tributaria que calcula recogerá más del 1% del precio del Producto Interno Bruto y se tramitó en tiempo récord. El acuerdo histórico con los ganaderos para repartir la tierra, la normalización de las relaciones con Venezuela, la reapertura del diálogo con el ELN y una ley de paz total menos transformadora que la fiscal, pero más simbólica por su carga emocional. Para lograr todo ello, Petro hizo gala del pragmatismo, llevó a cargo claves a políticos profesionales que por años estuvieron en orillas diferentes a la suya y se acercaron en la campaña o durante los meses previos, cuando el malestar social y la impopularidad del presidente Duque iban perfilando a Petro como favorito en las elecciones. Los más destacados son su secretario de Presidencia, Mauricio Liscano, el presidente del Senado, Roy Barreras, y su ministro del Interior, Alfonso Prada, todos excongresistas de partidos en los que no ha militado Petro, y los 2 primeros antiguos alfiles de Álvaro Uribe, el presidente de derecha de quien Petro fue permanente y firme opositor. Haber entregado el manejo político a antiguos rivales ha ayudado a que el gobierno tienda puentes con bancadas de todo el espectro político y tenga una coalición mayoritaria que ya demostró su valía. Hay muestras del pragmatismo del presidente, entrega cuotas de poder como la del sector transporte que él se la dio a los conservadores, cede a sus críticos como al aceptar que la tributaria no lleve impuestos a las actividades comerciales de las iglesias o al retirar 2 artículos de la ley de la paz total que buscaban escarcelar a los jóvenes detenidos por los hechos ocurridos en las protestas del 2021. Se reúne e incluso negocia con rivales políticos por fuera del Congreso, como mostró en su encuentro con Uribe o con su acuerdo con José Félix Lafurí, el presidente de Fedegan, para comprar la tierra de los ganaderos. Mantiene un grupo de altos funcionarios que vienen de la tecnocracia y hacen contrapeso a los más activistas, encabezados por su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que venía de ser el coordinador pragmático del candidato presidencial Sergio Fajardo. Pero estos 100 días no solo han estado marcados por esos logros. La paz total, supuesta para lograr acuerdos simultáneos con diferentes grupos armados, no ha aterrizado y produce dudas incluso entre los arquitectos del acuerdo con las FARC. Y la política de seguridad humana no ha pasado de ser un anuncio. Han resonado de los choques internos en el gobierno, como los que ha tenido Campo con la ministra de Minas, Irene Vélez, por el futuro de la industria petrolera, o la de Agricultura, Cecilia López, por la forma de financiar la compra de tierras. La apuesta por contribuir a frenar el cambio climático se ha convertido en un debate abierto sobre la transición energética que la ministra Vélez ha presentado como inmediata, al igual que Petro. Las comunicaciones gubernamentales que pasan por el Twitter de Petro y por declaraciones espontáneas de ministros que aparentemente no reflejan una postura definitiva del gobierno. Han dejado una sensación de desorden, tal que el mismo presidente, a punto de cumplir 3 meses en el poder, designó a Prada como portavoz oficial. Esto no lo habíamos escuchado de ninguna forma. Alfonso Prada es el portavoz oficial del gobierno y eso no lo sabíamos. Y ese artículo dice que si quizás el lunar
el lunar más notorio, como lo dicen ellos, ha sido la economía. La encuesta de Inbamer de pasado viernes muestra que la principal preocupación de los consultados es el 37.7% es la economía. Dice que es el principal problema por resolver, muy por encima de la corrupción o la inseguridad. En esta misma línea, el tracking de GAT3 para RCN muestra que el 59.3% opina que su situación económica ha empeorado en los últimos 3 meses. Y la de Inbamer Pool de mediados de octubre señalaba que el 41% encontraba la economía como el principal problema, una cifra que no registraba desde 2010. Esa percepción es el reflejo de unos datos fríos, como que la inflación hasta octubre 12.2% es la más alta del siglo, que el peso se ha devaluado frente al dólar y rompió la barrera psicológica de los 5.000 pesos, aunque ha recuperado, o que la crisis económica tras la crisis esté perdiendo tanto fuelle que el Banco de la República calcula que en 2023 solo la economía aumentará un 0.7%. Por eso, el gran reto en el corto plazo es evitar una recesión que golpee a los colombianos, aumente el hambre, la desigualdad y le quite gobernabilidad a Petro para seguir adelante con sus reformas. Allí, Vélez vaticina problemas. Las medidas económicas no van a solucionar estos problemas, lo van a ahondar. Esto es entre comillas. Recuerda la caída en el valor de las acciones de Ecopetrol, el factor Petro en la devaluación y los cálculos de los gremios que la reforma tributaria va a aumentar la tasa efectiva del impuesto de renta a las empresas hasta un punto que la reducirá la inversión y afectará a la economía en un contexto de dificultades globales. Incluso si el golpe es menos fuerte de lo esperado, las expectativas de cambio pueden impactar la popularidad del presidente y reducir su gobernabilidad. El mismo Barreras desde el Congreso ha pedido al gabinete que busque acelerar las reformas, demostrar que el cambio avanza y en todo caso no es claro cuál será el resultado de esas reformas, pero quizá hay algo más allá, que muestra que el cambio no solo es el que impulsa a Petro, sino el de la sociedad. Nuestra Colombia lleva 100 días gobernada por un exguerrillero, sin que haya habido ningún tipo de ruptura institucional ni de parte del gobierno, como temen algunos en la derecha, ni de los militares, como temen algunos en la izquierda. Es el cambio de una sociedad que acepta que se puede intentar justamente un cambio mayor a los usuales. Este era el artículo del diario El País, como lo digo, fue escrito por, ya les digo el nombre del periodista, Juan Esteban Lewin, del diario El País. Entonces vemos otra perspectiva, otro punto de vista aquí desde el otro lado del charco. ¿Qué opinan los medios tradicionales? Medios que no están afines a ninguna actividad en Colombia, o por lo menos eso creemos. Sabemos que hay muchos retos, que hay muchos cambios que vienen por delante, que viene una lucha institucional tremenda en el Congreso, las mentiras, las noticias falsas, pero vamos a lograrlo. Vamos a romper con todo esto que ellos creen. Tenemos que apoyar a Gustavo Petro, tenemos que pedirle a Dios que le dé máxima sabiduría para que todos estos cambios y estas cosas que vienen sean positivas para Colombia. Bueno, queridas amigas y amigos, hasta aquí este video. Desde la distancia apoyamos la marcha de los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro. Estamos convencidos de que es parte de la solución de Colombia. No puede hacerlo él todo el resto nosotros también tenemos que colaborar. Les deseo un feliz resto de martes, muy feliz. Estamos pendientes de la transmisión que va a realizar el doctor Crápula, un concierto que se va a realizar en la Plaza de Bolívar en Bogotá, y esperamos también que el resto de Colombia se movilice, porque otra Colombia sí es posible. Un abrazo ancestral desde la distancia, como siempre. Gracias, gracias, gracias. Y recuerden, esta es Colombia con C.